Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad desarrollaremos un tema muy poco estudiado, analizado, promovido, y ese es el objetivo de este programa, ser una ventana para la formación del conocimiento y la ilustración de todos nuestros televidentes. En la mira, este día, el lavado de dinero, cómo prevenirlo, cuáles son los riesgos que se tiene y los desafíos del Estado salvadoreño para lograr una legislación acorde a la actualidad de nuestros tiempos, a las tipologías delictivas y cuál es su importancia y su trascendencia en El Salvador. Para eso me acompaña un experto, el licenciado Antonio Goches Cano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Licenciado, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, licenciado Sosa. Pues es para mí un honor el poderme dirigir a tan selecto público y principalmente un tema muy sensible, un tema muy delicado, pero lo cual espero llenar las expectativas también respecto a sus interrogantes también sobre el tema, licenciado, con el mayor de los gustos. Yo le quiero agradecer porque sé que es todo un esfuerzo y una decisión de estar frente a las cámaras, frente a la audiencia, para poder desarrollar un tema que ha sido poco analizado en este tipo de foros. Y usted además es un profesional de la contaduría pública, una persona con mucha experticia en los temas de la contaduría pública, de las auditorías, un auditor público certificado, un consultor especializado en este tipo de temáticas, pero además es un escritor. Y eso creo que es importante reconocerlo. Yo quiero destacar esa trayectoria del licenciado Goches Cano, y en esta oportunidad nos ha traído su ejemplar más reciente en relación al tema que vamos a abordar en esta oportunidad. El libro se titula Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de Dinero y Activos para el Sector Empresarial del Salvador. Y quiero agradecer públicamente y al inicio del programa al licenciado Goches Cano, quien nos trae 2 ejemplares para usted, amigo o amiga que nos sintoniza. Y en este momento, producción va a poner el número de WhatsApp de nuestro programa para que usted pueda escribir y ser parte de la promoción que vamos a tener de estos 2 libros que el licenciado Goches Cano nos está donando este día al programa Temas y Debates con Ricardo Sosa. En este momento aparece ya nuestro número de WhatsApp. Le pedimos por favor que nos escriba, que nos envíe la frase: yo quiero el libro de lavado de dinero, cortesía de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Y nosotros vamos a hacer una rifa y vamos a estar anunciando a los ganadores. Muchas gracias, licenciado, por compartir su conocimiento, su talento. Y para estructurar este programa, ¿por qué sugiero yo que vayamos de lo simple a lo complejo? ¿Cómo podemos definir lo que es el lavado de dinero? Sí, interesante pregunta. Quizás una de las, para comenzar, quizás una de las cosas muy importantes que uno debe de considerar en el tema es tener bien definido en qué consiste lo que es el lavado de dinero. En palabras sencillas, el lavado de dinero solamente es un proceso el cual sirve para legalizar un dinero ilegal, en términos concretos así. Hay definiciones técnicas, ¿verdad?, que aún organismos internacionales los han definido, pero no vamos a entrar a lo complejo, como usted dice, sino de lo más sencillo. En términos generales, así es. Las definiciones están en el libro también, licenciado. Exacto. Es un libro que lleva en el orden desde cómo surge, ¿verdad?, los antecedentes. Ahí hay muchas definiciones, qué instituciones, instituciones o organismos internacionales son los que se encargan de emitir la normativa correspondiente.
a nivel internacional y luego pues también acá nacionalmente. El lavado de dinero, usted ya lo define de una manera muy práctica, pero ¿se hace falta o hace falta ser de una banda organizada o de una banda criminal para generar un lavado de dinero? No precisamente, porque viene desde lo más sencillo, una sola persona, claro, estos son delitos que trabajan bajo una estructura, no solamente se da en una sola persona, pero sí hay personas claves aquí dentro de esto, del delito para poder consumir, digamos, consumarlo en todo caso, el delito. Sí, son estructuras y son estructuras muy bien formadas a las que hay que enfrentarse para combatir el delito. Este lavado de dinero, ¿cuáles son sus orígenes? Sin duda la humanidad ha estado llena de estas tipologías delictivas, pero es prácticamente a finales del siglo pasado y principios de este que cobra más auge en Latinoamérica. Sí, precisamente esto, vaya, digamos, queda más al descubierto por los años 20, los años 30, con el famoso aquel señor Al Capone. Se da a conocer esto, bueno, no fue precisamente así que se conociera como lavado de dinero, sino que a partir de ahí comenzó a llamársele, aunque los delitos por los que era perseguido este famoso personaje era sobre la evasión de impuestos. Claro, esto tenía mucho que ver con sus negocios ilegales que tenía esta estructura también, que era una estructura que manejaba este señor Al Capone. Y bajo esa estructura habían negocios, y habían unos negocios que tenían de tintorería, y recogían dineros ilegales de varias operaciones que hacían, y trataban la manera de mezclar esos dineros ilegales con ciertos negocios legales que sí tenían. Y como eran esas lavanderías, por ahí proviene el lavado de dinero, le llamaron lavado de dinero, aprovechando esa situación. Así fue como se comenzó a hacerse, digamos, conocido, digamos, como el nombre de lavado de dinero. Aunque en sí como delito yo no lo considero en sí, sino que es un proceso, ¿verdad? Un proceso para poder legalizar, como digo, el dinero ilegal. La biografía y el perfil criminológico de Al Capone es una lectura obligada. Sí. Y es realmente una literatura y una historia muy apasionante desde el punto de vista criminológico. Correcto. Pero modernamente, en este nuevo siglo, hay muchos Al Capone mejorados y que han podido estructurar no solo con un conocimiento empírico, sino incorporándole ya elementos técnicos académicos para poder desarrollar estas operaciones de una manera que le cueste más a las autoridades poder rastrear el dinero. Y el gran error o la caída de Al Capone precisamente es esta investigación financiera que se desarrolló en aquel tiempo. Correcto. ¿Cómo podemos llevar a la actualidad, licenciado Boches, para la realidad salvadoreña cuando se tiene estructuras de crimen organizado transnacional y también, por qué no decirlo, las pandillas han ingresado también a este ilícito de lavado de dinero, pero que no se genera como tal el delito, sino que hay otras situaciones conexas que llevan a cometerlo? Interesante la forma como usted lo expone, quizá una tipología más podemos decir, en la forma como usted muy bien lo ha planteado. Como decía, estos delitos no solamente es una persona, ahí hay una estructura. Ahora, en nuestros días, esto lo podemos quizás comparar o hacer un símil con el criminal de cuello blanco que le llamamos, ¿verdad? Son los cerebros los que estructuran, los que crean las diferentes formas, procedimientos, cómo
poder llegar pues a legalizar estos dineros que de una u otra manera pues ingresan o mezclan con las actividades lícitas. Cuando hablamos de cuello blanco, entran, bueno, para comenzar, lo que nos tiene agobiado, ¿verdad?, aquí en nuestro país, la famosa corrupción, que la corrupción está en todo nivel, no solamente nivel, digámoslo, gubernamental, sino que en todo nivel. Aunque yo considero incluso de que sí es la principal forma que produce el lavado de dinero. No es el narcotráfico en nuestro país, a criterio propio, estoy dando una opinión bien personal. No es el narcotráfico, quizás como en primer lugar pongo la corrupción, en segundo lugar sí, la trata de personas, ¿verdad? Que tal vez no lo vemos ni en noticias, quizás muy comúnmente, pero sí, quizás es el segundo delito que de donde proviene también tanto dinero ilícito. Uno de los personas con más características que generó muchos, miles de millones de dólares a través de estas operaciones en el finales del siglo anterior fue Pablo Escobar. Sí. Quizás logró perfeccionar esta estructura a través de desarrollar una serie de negocios que él pudo generar, eso sí, producto del narcotráfico, poder generar negocios visibles que le permitían a él poder tener un muy buen camuflaje. Pero este tipo de estructuras internacionales que trascienden naciones, ¿cuáles son las estructuras macro financieras que están en el mundo que se encargan de perseguir este delito? Existen organismos muy importantes y allí sí, como el GAFI. El GAFI tiene 40 recomendaciones que son las que ha ido también mejorando desde su primera publicación que hizo, y es como el manual principal o la guía, y que estas recomendaciones es una obligación para los países cumplirlas, porque están basadas en convenios internacionales, y como usted muy bien lo sabe, un convenio internacional es una ley también aquí para nosotros, que excepto la Constitución, de ahí sobre cualquier otra ley, tengo el conocimiento pues de que prima, y por lo tanto pues estos organismos, y como digo, el GAFI principalmente, es la institución o el organismo principal que nos pone estas recomendaciones, y a todos los países miembros de en todo caso, de Naciones Unidas. En El Salvador es la unidad de investigación financiera la que lidera este tema, al ser miembro de esta estructura internacional. Debería de ser, pero quizás en la realidad yo veo un poco, quizás suave el actuar, ¿verdad? No conforme a la principal recomendación, que es la 29, donde sí tenemos una unidad de investigación financiera, pero no tenemos una unidad de inteligencia financiera como tal, y que debe ser estrictamente financiera, para que al definir al hacer estos análisis profundos de estricta inteligencia, pueda transmitir esta información a la autoridad correspondiente, que es Fiscalía en todo caso. Licenciado, ¿cómo manejar en El Salvador si se establece que únicamente el 28% de nuestra economía está en la formalidad y el 72% pertenece al sector informal? No existe ningún tipo de control
Muchas personas trabajan supuestamente en el sector informal, pero viven en altas zonas residenciales del país, con una serie de cantidad de vehículos de lujo, y prácticamente en El Salvador no hay ningún avance porque no existe la voluntad política de entrarle a ese tema que tanto daño le genera, en primer lugar, a este menor sector empresarial y personas naturales que están debidamente inscritos, versus este grupo mayoritario que, para empezar, le genera una gran pérdida al gobierno de la República. Sí, fíjese que es un punto bien importante que usted ha tocado, licenciado. En nuestra cultura deficiente, vamos a decir así, nosotros pensamos que digamos, lo que es el lavado de dinero en sí solo toca estructuras de clase alta o que tienen que ver, bueno, de alguna manera sí, pero quizás el punto principal de esto, lo que ha permitido y se va fomentando esto que usted dice así, es el no acatar los lineamientos o las recomendaciones establecidas para prevenir y sobre todo pues el riesgo de este delito en sí, de lo que es el lavado de dinero. Ahora, nosotros pensamos de que solamente el sistema financiero o que solo la gran empresa o la mediana empresa es la que tiene que tomar esas, digamos, precauciones, y como que subestimamos los demás sectores, que es la mayoría. Claro, ¿qué ha hecho el criminal? Sabiendo de que todas estas instituciones tienen sistemas muy bien estructurados, lo que ha hecho es migrar a los sectores, ¿verdad?, más vulnerables. Y hay una tipología muy famosa que se le llama trabajo de hormiga o pitufeo, que es donde circula esa tipología en estos sectores. De poquito en poquito, en poquito van armando un buen poco, ¿verdad? Entonces, necesitamos, es de urgencia que el Estado tome las medidas necesarias para cubrir todos los sectores, no solamente el sector financiero en sí, sino que todos los sectores, el no financiero, donde entran un sinfín, digamos, de actividades, y no digamos el sector informal, que es donde está el movimiento, donde está la crema de esto, ¿verdad? Entonces, se necesitan medidas también para poder cubrir todos. Y que facilita condiciones para el contrabando y otro tipo de delitos que por supuesto no van a entrar al sistema financiero, sino que son operaciones en efectivo. Yo he encontrado algunos estudios y se estima que en el centro histórico de la ciudad de San Salvador se desarrollan operaciones, algunos dicen entre 5 millones al día, otros entre 7, otros dicen que 10, y algunos que posiblemente hasta 15 millones de dólares diarios en el centro histórico en este comercio informal. Es sorprendente, fíjese, esas noticias, ¿verdad? O sí, porque, claro, como hablábamos a un principio, esto tiene que ver con una estructura, y esto como un quizás tercer elemento de los que yo digo que son los que propician digamos, este movimiento de lavado, es la evasión de impuestos, ¿verdad? La evasión de impuestos, y por lo consiguiente las aduanas tienen que ver mucho dentro de esto también, mucho que ver. Entonces, ahora se requieren normativas específicas, y aquí quizás vamos a entrar de alguna manera a hacer mención de la ley vigente, ¿verdad? Que la ley vigente es una sola, no hay especialidades, digámoslo así, para poder tratar, sino que una sola ley, con una sola quieren tratar los diversos sectores.
Así, esta aproximación con el licenciado Goches Cano, quien nos ha ilustrado sobre el contenido y la base conceptual del delito de lavado de dinero. Importante porque en el segundo segmento vamos a abordar cómo está El Salvador en la materia de legislación contra la ley de lavado de dinero. No nos cambie. En esta oportunidad ponemos en la mira el tema del lavado de dinero en El Salvador y en la región. En esta oportunidad el licenciado Goches Cano nos trae para todos ustedes, amigos y amigas televidentes, este precioso ejemplar que le lleva desde el paso 1 a estar completamente registrado. Tiene el instructivo, cómo registrarse ante la UIF y por supuesto hay un código de ética muy importante. Estamos, gracias a la colaboración y el aporte del licenciado, regalando 2 ejemplares que él ha dispuesto para nuestra teleaudiencia. Por lo tanto, ahí está apareciendo el número de WhatsApp para que usted envíe su mensaje por escrito a nuestro WhatsApp para desarrollar esta rifa y que usted pueda ganarse uno de estos ejemplares en palabras sencillas y también con una normativa técnica, cómo usted puede estar previniendo y cumpliendo estas instrucciones y esta normativa internacional. Licenciado Goches, ¿cómo está El Salvador en materia de legislación contra el lavado de dinero? ¿Cuáles son lo último que tenemos? Sí, creo que no hemos avanzado mucho al respecto. Tenemos una ley que, aunque dicen que está desfasada, yo no le llamaría desfasada, quizás sí incompleta de alguna forma, porque ¿qué es lo que hacen, digamos, los organismos que están al pendiente? Solo van incorporando, ¿verdad?, nuevas tipologías, nuevas formas a lo ya vigente. Ahora, tenemos solo una ley, creo, hay un proyecto de ley también que está en discusión, lo cual, pues, yo veo muy limitado, digamos así, nuestro país en ese sentido. Hay países, incluso nosotros tenemos como referente Colombia, que tiene 46 leyes, ¿verdad? Y nosotros solamente una, acá en todo caso. Y con una queremos cubrir todos los sectores. Ahora, con la ley especial, le está llamando especial también. Igual, con esa misma ley se quieren cubrir todos los sectores, lo cual no debe de ser así, sino que debe de haber una ley específica para cada rubro, digamos, transporte, ONG, pero acá, tanto la misma ley que sirve para el sistema financiero, también se quiere aplicar para los demás sectores no financieros. Entonces, nos vemos bien limitados en ese aspecto. ¿Y no será que después de estas prácticas, de estas buenas experiencias, también de los desafíos que ha existido en otros países, la propuesta de unificar en El Salvador sea como una nueva herramienta que permita tener más integralidad en esta ley especial? Yo creo que sí, pero si tomamos en consideración las recomendaciones que el mismo GAFIC ha hecho a través de las evaluaciones país. Tenemos el 9º informe, que es el último que emitió el GAFIC respecto a la evaluación país que se hizo, pero yo no veo que estén considerando en el nuevo proyecto de ley, ¿verdad?, esas recomendaciones para poderlas superar también, que son muy importantes, y que una de ellas está basada en la recomendación 1, que es quizás para mí la columna vertebral, digamos así, para poder determinar una normativa que se adecue a nuestra necesidad en sí, ¿verdad? Ahora, siempre
respecto al proyecto de ley, yo lo veo muy lejos de las recomendaciones. Es más, los considerandos que tiene están bastante bien planteados, pero el articulado está muy lejos de los mismos considerandos de la ley. Por lo tanto, eso es bien importante. Usted sabe que el articulado debe desarrollarse pues, en base a los considerandos de cada ley, ¿verdad? Ahora, le están llamando también ley especial y la verdad no puede ser de alguna forma, en opinión propia, ser especial, como digo, para todos los sectores. Yo creo que aquí, para haber de emitir quizás una normativa adecuada, primeramente debe de acatarse lo que la recomendación 1 del GAFI dice, que los países miembros deben de nombrar una autoridad y crear una estructura, en primer lugar. No crear la ley primero para crear la autoridad o crear la estructura. Y ahí quiero quizás entrar un poquito más en detalle porque es muy importante esto. Cuando se habla de autoridad, el mismo proyecto de ley solo lo ve como un comité, y esa expresión solo se usa, digamos, para las fiestas, cuestiones así, ¿verdad? No le dan la seriedad que debe de tener una autoridad, en todo caso, para poder definir una ley o una normativa que sea contundente y que sea aplicada a las diferentes actividades que hay en el país. Bueno, me consta el trabajo que está desarrollando la unidad de la Fiscalía General de la República con el apoyo, la contribución, la asesoría y el acompañamiento de UNODC, que es la Oficina contra la Droga y el Delito, sí, que han sido su aporte y su asesoría invaluable para El Salvador. Sí. Finalmente, esto es una decisión de la Asamblea Legislativa. Por supuesto. La propuesta técnica por parte de la UIF, de la Fiscalía General de la República, el acompañamiento y la asesoría de UNODC, pues no va a tener mucho eco si la Asamblea Legislativa no logra aprobar un cuerpo que sea adecuado a la realidad salvadoreña. Sí, en realidad es un problema, como digo, quizás es la base fundamental, pero como decía, debe de crearse una autoridad y formarse esta estructura. Ahora, cuando hablamos de esta autoridad, una de las recomendaciones que yo podría, en lo personal, pues podría hacer es crear a nivel de consejo, un consejo nacional, ¿verdad? Con solo la expresión como que tiende a tener más seriedad, y crearlo por medio de una ley específica, no que vaya incluida en otras leyes, ¿verdad? A fin de darle autonomía presupuestaria, pues, autonomía administrativa, para que pueda desenvolverse como tal, ¿verdad? Y crear normativas para las distintas, tanto instituciones gubernamentales como para el sector empresarial, pues también en todo caso, ¿verdad? Pero sí debe de existir una autoridad, y bajo esa autoridad va a crear la estructura, ¿verdad? Y no primero crear la ley que se va a crear la estructura, sino que crear esa autoridad para que pueda ser una buena estructura en todo caso. Licenciado Oches, mi intención es que este programa sea utilitario. A esta hora hay muchos empresarios, muchas personas naturales que tienen su emprendimiento, su negocio, que son comerciantes, que están debidamente registrados ante el Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son esos consejos prácticos, el 1, 2, 3, esa lista de chequeo con la cual pueden comenzar a ordenar y a cumplir la normativa vigente? Sí, quiero hacer un llamado al sector empresarial sobre todo. Bueno, en primer lugar, este libro, ¿por qué razón está dirigido al sector empresarial? Sabemos que el sector financiero, pues muy bien, tiene sus sistemas muy bien definidos, no así el sector empresarial. Y hago un llamado, si usted puede hacerse también de este librito, que es una guía muy adecuada, para que usted pueda formar su programa de prevención
siguiendo los lineamientos establecidos bajo normativa internacional y bajo la ley también vigente pues, de nuestro país. En ese sentido, poder acatar las disposiciones también de la misma UIF, de la misma Unidad de Investigación Financiera, que da los lineamientos para que puedan incorporarse y formar su sistema de prevención a nivel de empresa. Y esto no solamente para el gran empresario, sino que, bueno, la ley en su artículo 2 determina que dice que las sociedades mercantiles, allí no hace división, sino que todas están obligadas en eso. Creo que hay un desfase por ahí, ¿verdad? Porque no debiera de ser así, pues en todo caso, pero, sin embargo, deben de tomar en consideración porque es una realidad el delito de lavado. El criminal siempre busca, de una u otra forma, muchas veces pensamos de que tenemos controlada nuestra situación y la verdad que el criminal anda buscando la mínima oportunidad para poder hacer sus fechorías y minar así cualquier sector empresarial. Para los gerentes financieros, para los gerentes administrativos, ¿cuál sería la recomendación práctica? Porque a veces ellos o ellas se enfocan en contratar un bien o un servicio al más bajo costo, sin poder medir las implicaciones que pudiera tratarse de una empresa que esté dedicada a estas actividades ilícitas. Yo creo que tienen que involucrarse de una forma más quizás entera en el tema, porque la principal forma, diría yo, pues para poder combatir el lavado de dinero es conociendo a raíz el delito. No podemos combatirlo si lo desconocemos. Entonces, tienen que profundizar más, no solamente a nivel de lo que nuestra escasa legislación tiene sobre el tema, sino que hay importante información, ¿verdad?, de organismos internacionales, convenios internacionales, ¿verdad?, que también que están constantemente, ¿verdad?, recomendando que uno debe de actualizarse en ese aspecto. ¿Qué dice la ley en relación al oficial del cumplimiento? Esto ha generado mucha polémica, que a la empresa o a la persona natural debe de contratar otra persona adicional con el conocimiento y la experticia para poder implementar su sistema de control. ¿Lo puede hacer con un empleado que ya forme parte de la estructura? La ley muy poco trata eso, es uno de los temas quizás que no se le ha dado la verdadera importancia. Sí es cierto que la UIF ha emitido algunas como a nivel de recomendaciones, digámoslo así, pero que no están implementadas como una ley, digámoslo así, ordenadamente. Ahora, es un tema que realmente pues del oficial de cumplimiento no se le ha dado la importancia y a propósito, fíjese que estamos nosotros ahí con un grupo de profesionales tratando la manera de crear una institución que apoye, ¿verdad?, y que prepare oficiales de cumplimiento. Acá hay muchos oficiales que solamente están preparados, pero internacionalmente. Acá no hay ninguna institución oficial que pueda sacar o pueda crear estos oficiales de cumplimiento. Por lo tanto, la mayor parte de los pocos que agarran a veces en internet, de los pocos estudios que hay siempre en internet, pero no hay una normativa específica de que oriente, de decir cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué tiene que estar el oficial de cumplimiento. Entonces, cada quien anda viendo cómo hace y cómo trata la manera de cubrir. Y quizás por esa razón, algunos de los pocos oficiales de cumplimiento que hay acá aún han caído en ciertos problemas con la misma ley. Licenciado, pero hay una realidad, y es que en nuestro país
la base de esta economía está fundamentada en las pymes. Y estas pymes usualmente son empresas familiares, donde papá, mamá, los hijos constituyen esta empresa, este negocio. Y se vuelve prácticamente muy complicado o imposible el poder pagar los honorarios para un auditor, para un contador, para una figura especializada como la que se pretendería tener. Y que yo no digo que no sea necesario, pero ¿por qué no lograr un balance? Y a mí me parece que la formación de oficiales de cumplimiento sería muy importante para el sector pymes, que uno de la familia al menos recibe este diplomado, o no sé cómo lo piensan implementar, pero cumplir una lista de chequeo básico y que lo demás pues ya sea una labor de los contadores, de los auditores. Sí, fíjese que, bueno, en primer lugar, definamos quién es un oficial y para qué es el oficial de cumplimiento. Como digo, es una preparación bien superflua que hay. En primer lugar, como decía, pues porque no hay conciencia de lo que en sí encierra lo que es el cargo. Fíjese que se está viendo con tanta informalidad, aún en el proyecto de ley, que le llaman encargado de cumplimiento. Eso no existe en la normativa internacional. Designado, dicen, va a nombrar un designado, están diciendo nombrar un nombrado, porque designado es nombrado. Entonces, se están cometiendo errores que, como digo, el desconocimiento muchas veces lleva a estas situaciones. Y claro, ¿cuál es la función principal del oficial de cumplimiento? Es velar por, o administrar, mejor dicho, el riesgo de lavado en la institución correspondiente o en la empresa que lo contrata. Y en ese sentido, estamos hablando más de prevención. Por lo tanto, esta persona debe ser un profesional especializado, ¿verdad? De alguna forma, y como dijo alguien, no es porque uno como contador público, ¿verdad? Y que está más cerca de los números, digámoslo así, pero la carrera más idónea dentro de esto, porque el problema es estrictamente financiero, es el contador público, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el contador público tiene esa preparación para analizar situaciones financieras, posibles errores. Hay normativa, aparte de eso, que nos rige como auditores, lo cual es normativa especial para detectar los riesgos, los errores, las irregularidades que se pueden dar y que eso puede ser un motivo para llegar a un lavado de dinero. Entonces, debe de ser un profesional preparado dentro de esto. Y aquí, de alguna forma, he sabido de algunas empresas que a veces, y sin subestimar, ¿verdad?, cargos, aún a la secretaria, al señor bodeguero, nombran de oficial de cumplimiento. Es la poca seriedad o el desconocimiento que existe por parte de nuestras autoridades para poderle dar la importancia debida a ese Pero cargo. la ley no le impide a este empresario nombrar a estas personas como oficial de cumplimiento. Ese es mi punto. Digamos, si la ley no establece que sea un profesional de la contaduría pública, puede ser cualquiera. Sí, precisamente es uno de los vacíos que tiene, una parte, es uno de los vacíos que tiene la misma ley, porque habla que debe ser un profesional, pero no le define, no le determina quién precisamente. Puede ser que un ingeniero, y lo cual no debe de ser así. Un maestro, un docente. Entonces, como digo, es la poca importancia que se le da o el desconocimiento. Yo quisiera decir que es desconocimiento. Pero ahí hay sobre el tema. yo veo una oportunidad para el gremio de ustedes, que puedan también formar estas escuelas para generar el conocimiento mientras se llega a una posible reforma o avanzar en lograr ese perfil de los profesionales más adecuados. Sí, fíjense que tiene toda la razón y es uno de los puntos. Yo pertenezco a un gremio donde estamos tocando ese punto. Creo que este segmento nos ha dejado la enseñanza a los empresarios,
a los comerciantes, a usted persona natural, a usted que tiene cualquier tipo de negocio en su colonia o está emprendiendo y está formalizado ante el sistema del Ministerio de Hacienda, la importancia que no debe de ver de menos este tema, que debe dedicarle tiempo, y usted, que es el representante legal de una sociedad anónima, usted independientemente tiene una alta responsabilidad porque lo acredita como responsable de las actuaciones de la sociedad. Regresamos después de este corte. Estamos abordando el riesgo y la prevención del lavado de dinero en El Salvador. Y esta es la última oportunidad que usted tiene para llevarse este libro que el licenciado Goches Cano nos regala. 2 ejemplares a través de nuestro número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Hemos tenido ya muchas solicitudes, vamos a hacer un sorteo y le animamos para que usted también pueda buscar estos ejemplares y poder tener esta guía práctica para ordenar su empresa. Licenciado, ¿cómo no? ¿Cuáles son los avances, los grandes desafíos que tiene el Estado salvadoreño en el tema del lavado de activos, el lavado de dinero, la prevención y el riesgo? Sí, El Salvador ha adquirido algunos compromisos con organismos internacionales respecto al tema de prevención de lavado. Y uno de los principales compromisos es cumplir a cabalidad lo que son las recomendaciones del GAFI. Y hacía mención hace un momento sobre la recomendación 1, que es bien básica, bien importante, que es de las que debe de cumplir El Salvador. Todavía está pendiente desde la primera evaluación que se hizo. Viene la otra evaluación que es el 2021, donde si seguimos en las mismas circunstancias vamos a salir mal evaluados también por el GAFIC nuevamente, por no considerar, y hoy es la oportunidad de poder considerarla aún en la normativa pues, que está en análisis, en estudio, que debieran de poner énfasis en ello para poder tener una legislación robusta en todo caso. ¿Cuál es el parámetro? ¿Son estos 40 puntos del GAFIC la orientación o existen otros instrumentos para tomar el pulso y saber a dónde estamos ubicados? Pues básicamente son las 40 recomendaciones, digámoslo así, para que deben de poner en práctica, deben de cumplirse. Claro, hay algunas recomendaciones quizás para mí, a mi criterio, mucho más importante. Yo hago énfasis en la recomendación 1 y por algo los organismos han dejado, o el GAFI dejó como recomendación 1, yo le llamo que cumpliendo la recomendación 1 se ha cumplido quizás un 60, un 70% de las recomendaciones, pero como que se está dejando a un lado. Cuando hablaba incluso, porque ahí habla de crear la autoridad y la estructura. Además, ahí viene lo más importante. Estas normativas deben ser basadas en un estudio nacional de los distintos sectores que hay, que ese es el trabajo de esta autoridad, para poder hacer un estudio de acuerdo a la realidad nuestra. Y no como parece ser de alguna forma, como que tomamos ejemplos de otro país, pero si tomamos ejemplos de otro país, no estamos hablando de la realidad nuestra, aunque el delito, pues se sabe que es un delito internacional, pues también, ¿verdad? Son estructuras internacionales, no solo nacionales, pero sí deben de considerarse estas recomendaciones que el GAFI dice deben, no si quieren, sino deben de cumplirse. Y lo cual, pues hay algunas que así bien tímidamente se tocan, ¿verdad? Que no se quieren llegar a la esencia para poder tener una normativa muy robusta.
Licenciado Goches, ¿a dónde podemos encontrar este ejemplar que usted ha diseñado con esta guía práctica para todos aquellos amigos y amigas televidentes que obviamente no van a lograr ganarse los ejemplares? Sí, muchas gracias también por esa oportunidad, licenciado. Son dos instituciones que actualmente están vendiendo este libro. Es la UCA y el Instituto de Auditores Internos aquí en El Salvador. ¿Qué necesitamos como dueños de un negocio, como gerente de una empresa, como presidente de una empresa, conocer sobre lo básico de la prevención del lavado de dinero? Sí, como decía también, una de las cosas para poder prevenir es conocer a perfección cómo funcionan estos delitos. Lo que se le llama en el lenguaje tipologías. Hay que estudiar las diferentes tipologías que hay. Fuera de nuestro país, en otras unidades de inteligencia, ellos tienen lo que van haciendo, recopilando los distintos accionares de los criminales, y eso es bueno que lo conozca el empresario para saber por dónde o que de qué manera el criminal pueda incursionar en su empresa, tratar de hacer ese delito. Quiero agradecerle por aceptar mi invitación, por su contribución con los televidentes, con sus ejemplares y su conocimiento, su experiencia y el podernos brindar su opinión sobre este tema. Muchísimas gracias, licenciado. Estamos a sus apreciables órdenes y gracias por darme esta oportunidad y continuamos pues a sus órdenes. Ha sido el licenciado Antonio Goches Cano, auditor, contador público certificado y consultor en temas de lavado de dinero y otras modalidades de tipologías delictivas relacionadas a las entidades económicas. Como hemos podido observar, este es un tema que seguiremos abordando con otros enfoques, pero lo importante, no crea que esto solo es para los terroristas, para el crimen organizado transnacional, para los grandes criminales a nivel del mundo, o que solo le aplica a las estructuras de pandillas. Usted puede ser víctima en su empresa, en su negocio, por eso es importante que busque la asesoría y que se instruya para prevenir que su empresa, su negocio sea utilizado por el crimen organizado. Dios le bendiga.